Y esta es una profecía dentro de las muchas profecías que hay de Jesús en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías es el profeta que más profetiza acerca de la primera venida de Jesús, ¿verdad? Hay algunas profecías por ahí esparcidas después, que nacería de una virgen, que nacería en la ciudad de Belén, la más pequeña de todas, ¿verdad? Y empieza a haber un cuadro profético. Pero la Navidad, yo hoy te voy a hablar de varias cosas que la Navidad nos recuerda, ¿sí? Así se llama el título de hoy, cosas que la Navidad nos recuerda. Y la primera cosa que yo veo con esta promesa es precisamente eso. Di conmigo, Dios cumple sus promesas. El que Jesús naciera, ¿verdad? El que el Verbo se hiciera carne y que viniera a habitar entre nosotros, que se cumpliera la promesa de Emanuel, Dios entre nosotros, es un hecho puntual de que Dios cumple sus promesas. Cuando celebramos cada año Navidad, cuando recordamos este hecho, cuando lo tenemos presente en nuestra vida, nos está diciendo el Señor, yo cumplo lo que prometo. ¿A poco no hay cosas que se sienten feo, sobre todo cuando eres niño? Y una de esas son promesas incumplidas. Por ejemplo, yo el viernes no, porque el viernes fue lo de Anel, miércoles o jueves, algo así, fui a Grande, ¿verdad? Y cuando yo venía saliendo de Grande, había un niño haciendo berrinche. Y fíjate que lo vi ese día y hasta ahorita me acordé, como que lo tenía que haber visto para este mensaje. Y el niño iba desconsolado haciendo berrinche, llorando, pero repetía una palabra: lo prometiste. Papá, lo prometiste. Yo no sé qué le habrá prometido el papá, si un juguete, si una nieve, si 2 de chicharrón y una de frijoles con queso, porque hay una doña Tota. Yo no sé qué le prometieron a ese niño. Si a mí me hubieran prometido las de chicharrón y no me llevan, igual vendría así, ¿verdad? Pero ese niño lo venían arrastrando y venía, lo prometiste, lo prometiste, lo prometiste. Y el papá como que se sordeaba y el papá le decía, no, yo no te prometí nada. Y aquí hay 2 cuadros: o es un niño que no le prometieron nada y quería sacar ventaja, o sí le prometieron y el papá se sordió. Y yo te puedo asegurar una cosa: a ese niño esa promesa incumplida no se le va a olvidar en mucho tiempo, si no es que nunca. Porque algo que nos duele es cuando nos prometen cosas y no nos la cumplen. Y un sentimiento que el hombre tiende a tener con Dios es cuando las promesas de Dios se tardan y nosotros sentimos que Dios no nos está cumpliendo lo que prometió. Y déjame decirte una cosa: hay 2 cuadros con Dios. O uno de dos: o su promesa está tardando a tus ojos y la va a cumplir, o la segunda, que también le pudo pasar al niño y que dijimos, o no te prometió nada y tú andas sondeado, ¿verdad? Porque a veces también asumimos que Dios tiene que prometer o tiene que hacer cosas, y la verdad es que muchas veces Dios no nos ha prometido aquello que esperamos, y por eso se desarrolla en nosotros una raíz de amargura y un corazón decepcionado, ¿sí? Por ejemplo, Dios promete sanar enfermos, mas no ha prometido sanar a todos los enfermos. Hay gente que cree en Cristo, que vive una vida piadosa, que vive una vida bien, que se somete al Cordero de Dios y muere de una enfermedad. Y no lo entendemos nosotros, porque nuestra mente, ¿qué? Tendría que haberlo sanado, porque Dios sana. Y luego vemos a una persona que a nuestro parecer no merecía tanto la sanidad, porque como que nosotros calificamos, pero la verdad es que Dios no califica, Dios da gratuitamente. Y a veces esa persona que nosotros pensamos que no merecía la sanidad, ¿sabes qué fue? Es el que la necesitaba más, porque Dios le extendió un tiempo de vida para que le reconociera, y aquella persona que ya le conocía y que ya estaba su corazón en paz con Él, podía partir tranquilamente con Él, y el regalo de Él era estar en su presencia. Y me fui a lo drástico, me fui a la muerte, porque es lo que por ahí decimos, ¿verdad? Tenemos un dicho popular, por ahí decimos, nada tiene solución excepto la muerte.
De hecho, estaba yo el viernes, ¿verdad?, arreglando unas cosas en la computadora, y estaba ahí Aarón, ¿verdad? Y Aarón caminó y no se fijó y arrastró un abanico y volteó y me dijo, ¿no apagué nada de la computadora? Le digo, no, todo está bien. Le digo, y aunque lo hubieras apagado, le digo, todo tiene solución. Y me dijo rápidamente, excepto la muerte. Le dije, pues no, te equivocas, porque Cristo es la solución a la muerte. Y pude compartirle el evangelio a un niño, ¿verdad?, de 10 años de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las promesas son sí y amén. Él prometió que iban a ser un niño. Ahora, entre Isaías, que está una de muchas promesas, y Lucas 1 y 2 y 3, que es cuando vemos que nace, hay más de 1000 años de espera. Es mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros nos desesperamos por días, meses, ¿verdad? Estábamos todos en Alórica ya planeando hacer una revuelta porque para el 10 no nos habían depositado el aguinaldo, ¿verdad? Y estábamos todos por tumbar el sistema, ¿verdad? Y te tardas tantito algo y te enojas, te preocupas. Pero dice la historia, fíjate lo que dice la historia. El apóstol Pedro dice que nosotros, o la generación de ellos, deberían de sentirse muy afortunados porque hubo quienes escribieron del tiempo de Cristo, mas no lo vieron y no lo vivieron, y lo escribieron como viendo de lejos y esperando la promesa de su venida, y así perecieron. Mas ellos lograron ver el cumplimiento de la promesa. Y yendo más allá, tú y yo vivimos de este lado de la cruz, de este lado de la promesa, donde para nosotros es sencillo reunirnos, cantar unas canciones, levantar las manos y sentir la presencia del Espíritu Santo viniendo en respuesta a nuestra adoración. Y hubo generaciones enteras que nunca experimentaron eso, porque solamente una persona, una vez al año, podía acercarse lejanamente a la presencia del Señor. Mas nosotros en Cristo, dice Hebreos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Así que en este tiempo tú puedes recordar y decir, Dios cumple sus promesas. Dios me ha prometido algo, Dios ha prometido algo a mi familia, Dios ha prometido algo a nosotros, Dios lo va a cumplir. Yo no sé si se va a tardar mucho, si se va a tardar poco, no sé si hay un condicional, si hay algo que tengo que hacer yo en el ínter para estar preparado. Eso me corresponde ya irlo descubriendo, ir preparando mi corazón, pero lo que no puedo poner en tela de juicio es si Dios cumplirá lo que dijo. Y eso nos pone en una situación de mucha bendición y de mucho cuidado, porque como ha prometido bendición para aquel que le sigue, también ha prometido una consecuencia de no considerarlo en nuestros caminos. Y a veces aplicamos la otra, no, Dios me ama tanto que no me va a cumplir el regaño, no me va a cumplir el castigo. Y hasta usamos frases, Dios no castiga. Y se oye bien padre, Dios no castiga, pero el Dios de la Biblia sí castiga, porque castigo no es algo feo. Castigo es una corrección, buscando nuestro bien. ¿Sí? No es un Dios destructor, no, es un Dios que a sus hijos, dice Hebreos, los disciplina. Ahora, acompáñame a Lucas, vamos a ver varios pasajes de los primeros capítulos de Lucas, pero primero aquí cuando dice, nos ha nacido un niño, Él prometió que nacería y efectivamente nació. Ahora vamos a Lucas, y en Lucas vemos el inicio de esta promesa cumplirse. Voy a ver versículos así aislados, ¿verdad? No voy a ir a toda la historia, la conocemos y te la voy a ir contando. Pero entre el Antiguo Testamento, entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el tiempo del nacimiento de Jesús, hubo 400 años donde Dios no le habló proféticamente a su pueblo. Se le llama teológicamente, le llamamos los 400 años de silencio, ¿verdad?
Nosotros a veces usamos esas frases, es que Dios no me está hablando, Dios está guardando silencio. A mí me gusta siempre ser aquel que rompe todos los dichos cristianos. Pero la verdad es que Dios en nuestros tiempos ya no guarda silencio. De hecho dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en estos últimos tiempos o postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús nos habla constantemente. A veces no tenemos la capacidad de oír, a veces estamos distraídos, estamos oyendo otras voces, pero Dios siempre está hablando. Decía un amigo pastor, al que Dios le habla hasta porque pasó una mosca, le cayó una revelación, ¿verdad? De que la mosca voló y entonces los problemas se van volando y no, algo hila al que está conectado. Pero en el tiempo de ellos efectivamente sí guardó silencio, dejó de profetizar, dejó de hablar, dejó de prometer. Y entonces yo quiero que nos pongamos nos situemos lo más que podamos en el tiempo de estas familias, en el tiempo de María, de José, de Elizabeth, de Herodes, de los magos, todos estos personajes que aparecen, de los pastorcitos, ¿verdad? Que Dios no ha hablado por tanto tiempo y de repente cuando Dios no ha hablado por tanto tiempo, pues te acostumbras a que Dios ya no habla. Ya no esperas que habla. Tal vez al año 50 de que Dios había guardado silencio, estaban esperando que volviera a profetizar algo. Tal vez estaban esperando escuchar algún profeta ahí en el desierto o en las afueras de la ciudad, o ver la continuidad de algún otro Isaías, algún otro Jeremías, qué sé yo, que hablara, que prometiera una restauración para Israel o un cambio o algo. Y no escucharon ningún mensaje. Y pasó el tiempo, pasaron 50, 60, 100 años. Dijeron, en el año 100 va a hablar, va a ser para el aniversario, ¿verdad? Como nosotros que celebramos 100 años siempre de algo, ¿verdad? Y pues no pasó nada. Y se fue prolongando y generaciones se murieron y generaciones nacieron, donde ya Dios no estaba hablando. Pero como Dios cumple sus promesas, también Dios llega a un momento donde rompe su silencio. Y Dios comienza a hacer aquello que prometió, escucha, cuando menos te esperarías que lo hubiera hecho. Porque yo me hubiera esperado que Dios mandara a Jesús, pues con Daniel o con Isaías, que llovían profecías, con Elías que hacía caer fuego del cielo, ¿verdad? No sé, estás viendo la actividad de Dios, tal vez dices, ya viene pronto lo que Dios va a prometer, ya pronto se va a cumplir aquello que dice, y de repente no, las cosas se ponen peor. Y dice un conocido refrán, ¿verdad? Antes de la mañana es el momento más oscuro de la noche. Antes de que Jesús naciera, era el momento más oscuro para su generación. Y eso nos debe de dar una esperanza a nosotros, entendiendo que los momentos más vulnerables de nuestra vida, la Navidad nos recuerda eso, que en momentos de profunda oscuridad y de aparente silencio, Dios está a punto de hacer resplandecer su luz. A punto de traer un cambio. No todos se van a dar cuenta. Esta es la pregunta. ¿Tú te darás cuenta o no? ¿Tú estarás al pendiente o no? Porque hubo pocas personas. La Biblia me habla de un hombre llamado Simeón, viejo de edad, que Dios le había prometido, fíjate, no le hablaba al pueblo, pero sí le hablaba a algunos en el secreto. Y Dios le había hecho saber que él no moriría hasta ver nacer al Salvador del mundo. Y de repente ya está viejo y de repente entra al templo cuando están presentando a Jesús. Lo puedes leer en los próximos capítulos de Lucas. Llega y lo carga y dice, ya me puedo morir, ya he visto la consolación de Israel. Él estaba listo. Pero muchos sabios, muchos maestros de la ley, muchos fariseos, ni por aquí les pasaba que Jesús iba a nacer. Cuando vienen los sabios de Oriente, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como los 3 reyes magos, que es como Vallehermoso, que son las 3 mentiras, ni es valle, ni es ciudad, ni es hermoso. En nosotros ni son 3, ni eran reyes, ni eran magos.
eran sabios de Oriente y traían 3 tipos de regalo, pero pueden haber sido más. Ya que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que era uno negrito, que traían un elefante, un camello, y ya todos nos lo inventamos nosotros. Pero la Biblia me habla de un grupo de personas que viajaron desde Oriente porque entendieron que en esa época iban a ser Jesús. Y su sorpresa es que entran a Israel y todo está callado. Llegan a Jerusalén, llegan con Herodes y todo está en silencio. No hay pancartas, bienvenido el rey de los judíos. No hay un grupo musical, no hay nada que esté celebrando. Y es extraño porque cuando un rey nacía o cuando un rey llegaba a la ciudad, tal cual como hoy políticos en campaña, pintaban las calles, limpiaban todo, hacían toda una parafernalia, ¿verdad? Y tú te podrías dar cuenta que alguien importante estaba ahí. Y ellos llegan y no hay nada. Porque nadie tenía su corazón preparado para ese momento. La Navidad nos recuerda que tenemos que estar preparados para lo que Dios va a hacer. Porque los que están preparados para lo que Dios va a hacer pueden responder de la manera correcta. Los reyes, los sabios de Oriente, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a adorar a Jesús. Eso es lo que venían a hacer. Viajaron kilómetros, pasaron los peligros del desierto, peligros naturales, ¿verdad? Como el calor, el frío, animales, se expusieron a ladrones, traían oro, mirra e incienso, que eran cosas de mucho valor en ese entonces. Traían todo esto, mira, era de tanto valor que se calcula que con lo que ellos traían, Jesús vivió tranquilamente todos sus primeros 12 años que huyó a Egipto hasta que regresaron de Egipto a Israel después ya de que murió Herodes. Entonces, con lo que ellos traían, que los proveyeron, pudieron vivir todo ese tiempo. Porque ellos huyeron como forajidos. ¿Sí? Herodes manda matar a todos los niños y José les revelado en sueños que se vaya. Y se van. Y solamente tenían lo que les habían regalado. Qué bendición que estos magos vienen, ¿verdad? Estos reyes vienen y adoran. La Navidad nos recuerda que antes que tú y yo recibir, nuestro primer compromiso con Dios es adorar. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si supiéramos dónde nació Jesús? Traeríamos una lista de lo que le pondríamos en su cunita para que nos lo cumpliera. ¿Sí o no? Un mejor trabajo, un esto y aquello, un carro, y se lo pondríamos envuelto así en la cunita, ¿verdad? Porque somos bien místicos. O le amarramos un hilo rojo, y algo hacíamos. Pero ellos no vinieron a recibir algo del rey, ellos vinieron a darle. Fueron los primeros en darle adoración a Jesús. Qué hermoso eso. No fueron los del pueblo, no fue su familia, no fue mismo Israel, fueron unos extranjeros que nos hacen ver que Dios encuentra adoración en toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y llegan con Él. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Vamos a Lucas. En los primeros versículos anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, luego el de Jesús, pero el 57, no, perdón, ese es el de Juan. Lucas 2:1. Vamos a ver el lugar del nacimiento. Pero comienza a anunciarlo. Primero se lo anuncia a Elizabeth, a Zacarías, que va a venir Juan. Zacarías no cree, se queda mudo, pasa toda esta historia. Luego viene con María, le habla, luego resulta que eran primas, se encuentran, ¿verdad?, en el tiempo de su maternidad. Y va pasando el tiempo y de repente dice, aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria.
y todos se dirigían a inscribirse al censo, cada uno a su ciudad. ¿Qué nos recuerda este censo? A mí me recuerda que Dios hace lo que tenga que hacer para que se cumpla lo que dijo. Él cumple promesas. Él las cumple cuando menos te lo esperas. Y Él hace lo que sea necesario para que se cumplan. ¿Por qué Abimael? Porque habían dos profecías que se podrían contraponer. Primero decía que Jesús iba a nacer, ¿dónde? En Belén. ¿Sí? Belén, campanas de... Si no has leído la Biblia, perdió el villancico. ¿Verdad? Que lo tengamos ahí. Pero, ¿dónde vivían José y María? En Nazaret. Y entonces también había una promesa de que de Nazaret se iba a levantar el profeta. Y entonces los estudiosos, ¿verdad?, que se complicaban la vida, decían, ¿cómo será esto? Una tiene que estar mal. Y dice Dios, no. Justo cuando vaya a nacer, se le va a ocurrir a alguien hacer un censo, van a tener que viajar a su ciudad natal, que era Belén, porque José era de la tribu de Judá, de David, de la casa de David, y su lugar de origen era Belén. Y tienen que viajar justo en el tiempo que va a ser el alumbramiento, nace ese edicto, para que después, como te digo, huyan a Egipto y cuando regresen a su ciudad donde estaba su casa, que era Nazaret. Y se cumplen 3 profecías de trancazo. Nacería en Belén, de Egipto llamaría a su hijo y de Nazaret vendría el profeta. Todo porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Tú no te preocupes. Tú no te apures. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Dios va a hacerlo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Ya es cosa de Él. Tú estate preparado, tú estate listo, tú estate al pie del cañón. Pero Dios lo va a hacer. Y nacen, y cuando Jesús nace, fíjate más adelante, dice lo siguiente, versículo 6, y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Le acostó en el pesebre, le envolvió a pañales, me gusta mucho esta frase, le envolvió en pañales y le acostó. ¿A quién? A Jesús. Y si ahondamos tantito, ¿a quién? Al Salvador. Y si ahondamos tantito, ¿a quién? A Dios. Se tardaron menos de lo que yo pensé, el Salvador, el Rey, pero cuando le rascas y le rascas y le rascas, te terminas dando cuenta que era Dios al que envolvieron y acostaron. Y yo le digo esa parte de la Biblia, el Dios en pañales. Y digo, ¿cuánta fragilidad hay? ¿Has visto un bebé recién nacido? Aparte de que están feos, están chiquitos, ¿verdad? Sí, la verdad, yo nunca he visto uno que, genial, ¿no? Ya se componen con el tiempo. Ahí como para los 20 empezamos a vernos mejor. Pero de bebés están raritos, pero son algo, ¿sí? Chiquito. Yo he visto fotos mías, no creerías el bebé que yo fui. No, deja tu hermoso. Flaco, así frágil. No, mi papá le cabía aquí a mi papá. ¿Sí? Nací amarillo, ¿verdad? Nací con mala bilirrubina, me ponían en el sol con unos lentes en las ventanas a que recibiera el sol, ¿verdad? Pero yo era pequeño, y luego todavía en primaria era pequeño. Ustedes ven a Nel y a Lynn. Lynn era más alta que yo en primaria. O sea, imagínate eso, de repente algo pasó, ¿verdad?
Cuando nos encontramos, Alejandra y yo, años después, en la Amistad de Monterrey, dijo, tú eres Abby, ¿verdad? Porque pues yo era una cosa ahí. Ahora, es el creador del universo, el creador de la tierra, quien gobierna todo, se puso voluntariamente frágil, vulnerable, a las manos de unos adolescentes. Porque no te imaginas a José de 30 años, ¿verdad? Y María de 28, a Fernando Carrillo y a Edith González, ay, las actrices de mi tiempo, ¿no? No te imagines ese cuadro de novela, ¿no? Eran unos adolescentes, tenían 14, 16 años. Julián, ¿cuántos tienes? Imagínate Julián con un bebé, ¿verdad? Imagínate ese cuadro. Con Dios en las manos. ¿Sí? Deja tú con el Jesús en la boca, con Dios en las manos. ¿Sí? ¿Cuánto amor de Dios para el hombre en ponerse así de vulnerable? Porque tú solo te vuelves vulnerable con quien amas profundamente. Tú solo muestras tus partes más débiles a quien por amor le tienes confianza. Y aquí yo digo esto, Dios es una de esas veces donde Dios muestra la confianza que aún le tiene a la humanidad siendo como somos. Y puso lo más preciado, puso la salvación del universo, porque Jesús no solo salva al hombre, salva a la creación misma. Es la redención de toda la creación fue afectada por el pecado. Y la salvación del universo entero estaban en un pesebre, en unos pañales, con unos adolescentes, en medio de una ciudad que no era la suya, en una noche oscura, en una noche difícil, ahí estaban. Yo me imagino a José viendo a Jesús a ver si todavía respiraba, ¿no? Me han dicho que los papás cuando están viendo al niño le ponen la mano así a ver si sigue respirando, ¿verdad? Y ahí están ellos. Y ahí está Dios. Por amor. Por gracia. Sigue pasando los momentos y dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor rodeó el resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, y ya con esto voy a comenzar a terminar, el ángel les dijo, no temas, porque he aquí, les traigo buenas nuevas, buenas noticias, de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Y los ángeles se fueron. La Navidad nos recuerda, además de que Él cumple promesas, además de que Él se las arregla para cumplirlas, además de que lo hace cuando menos te lo esperas, además de que Él se pone frágil ante nosotros, nos recuerda que la humildad es la llave para ver las buenas nuevas del Evangelio. Se le mostró a unos pastores humildes en el campo, en su labor humilde. Amén. No se le mostró al sacerdote en turno, no se le mostró al fariseo maestro de la ley de aquel entonces, no se mostró en el templo, los ángeles no rodearon al sínodo, no, vinieron con unos pastorcitos, vinieron a lo humilde, y ellos recibieron por primera vez la noticia, ajenos de la familia de Jesús, que había un Salvador. Ellos recibieron el Evangelio por primera vez. Cuando tú y yo en Navidad recordamos y mantenemos a lo largo de nuestra vida un corazón humilde, estamos siendo la tierra perfecta para que Jesús venga y nos muestre las primicias de mucho de lo que Él quiere hacer. Y termino con esto.
La Navidad nos recuerda que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Otra traducción dice, buena voluntad a los hombres. Él es el príncipe de paz. Él es el cumplimiento de la buena voluntad. Dios tiene para ti y Dios tiene para mí buena voluntad. Le caes bien. ¿Sí me entiendes? Tiene buenos deseos. Una de las características de la humanidad es este corazón propicio a adelantarse a las desgracias. Ese corazón que está esperando lo malo y no lo bueno. Aquellos que creemos en Cristo debemos de tener un cambio radical en nuestra manera de pensar, un cambio de chip y esperar lo bueno, porque Él tiene buenos planes, Él tiene buenos deseos. Te lo he platicado, tenía un amigo que le estaba yendo muy bien, había sido uno de los mejores años de su vida y estábamos platicando justamente en tiempos de Navidad, después de una posada. Y platicando eso, yo empecé como que a querer animarlo, ¿verdad? Porque lo veía medio agüitadón. Y es de esas que dices, tú agüitado. Y empecé a recordar, mira, Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice, es que eso es lo que me da miedo. Que todo ha estado tan bien, que estoy esperando el trancazo de Dios. Y dije, oye, pues ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios tan feo el tuyo? Porque yo estaría esperando el trancazo si me estoy portando mal. ¿Sí? Cuando yo no ando bien y de repente me entra una llamada al celular que dice Rodolfo Garza, sí tiemblo. Porque digo, ya alguien le dijo y si no fue alguien fue el Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Pero cuando ando bien, que es casi siempre, veo el teléfono y qué gusto saludar al pastor, porque ando bien. Cuando mi papá me decía, Abimael, ven para acá, yo decía, o una de dos, o me va a mandar por algo, o me va a dar dinero, pero nunca me va a regañar, porque yo me portaba bien. Cuando no me portaba bien me sordeaba y no iba. ¿Ah? Pero nosotros estamos esperando continuamente lo malo, que me va a pasar esto, que me va a pasar aquello, que si me roban, que si me secuestran, y claro que te pueden pasar cosas malas, pero tanto te pueden pasar cosas malas que todos estamos ahorita expuestos a que un avión venga y se estrelle contra nosotros y nos mate. Existe la posibilidad. Todos nosotros estamos expuestos a que un día en la playa te ataque un tiburón, pero no andas pensando eso, ¿verdad? Pero en lo cotidiano sí. Me va a faltar, va a venir escasez, no disfrutas el presente porque estás preparándote para lo malo que viene después. No, hay buena voluntad, hay buenos deseos, puedes esperar, y quiero que el puedes lo cambies por debes esperar cosas buenas de Dios. Espera lo bueno de Dios, porque Dios hace mucho más abundantemente, lo dijimos hace semanas, de lo que creemos, pedimos o pensamos. Espera lo bueno de Dios. El 2024 fue bueno, gloria a Dios. El 2025 puede ser mejor. Y el 2026 mejor. Y tenemos que tener esta mentalidad de que lo bueno no fue los años que ya vivimos, los años que ya pasaron o lo que acabamos de vivir. Lo mejor está por venir. Amén. Eso me recuerda, entre muchas cosas, la Navidad. También me recuerda que hay que ponerse a dieta en enero, pero no voy a tocar esa parte, ese punto, porque nos vamos a agüitar. A dieta en enero, ¿verdad? Ya el 24 que el pantalón que subía, el primero muy bien, ya el 24 no sube igual, ya dices chale, ¿verdad? Pero bueno, esperemos. Dios es bueno, mis amados. Y ese tiempo yo te invito a que en la medida que puedas, compartas el Evangelio con alguien, en tu casa,
con tus amigos, a las actividades que vayas, sin agarrarlos a bibliazos, ¿verdad? Pero comparte el Evangelio, comparte el amor de Cristo, porque quieras o no, también son tiempos donde muchos sonríen por fuera, pero están llorando por dentro y sienten un vacío y sienten una ausencia porque precisamente no pueden celebrar lo que se celebra realmente esta temporada.